Hola y bienvenidos a Reflexiones Divinas Podcast. En esta serie especial sobre los últimos tiempos, exploraremos juntos lo que la Biblia enseña sobre el fin de esta era y las señales que Dios nos ha dejado para que vivamos listos y preparados. Hoy, en este primer episodio, hablaremos sobre las señales profetizadas, una advertencia y guía para mantenernos firmes en nuestra fe. Gracias por acompañarnos en este recorrido espiritual. Parte 1. ¿Qué es el fin de los tiempos? Antes de entrar en las señales específicas, es importante entender qué significa el fin de los tiempos. En las Escrituras, el fin de los tiempos no se refiere al fin de la creación o al fin de la humanidad, sino a una transición entre el cierre de esta era y el comienzo del cumplimiento final del plan divino de salvación. Es decir, un periodo previo a la segunda venida de Cristo, un tiempo de preparación, cumplimiento de profecías, y señales específicas que marcan el final de esta era y el inicio del reino pleno de Dios. En varios pasajes, Jesús describe cómo la humanidad experimentará tiempos de gran tribulación antes de su regreso. En Mateo capítulo 24 versículo 3, cuando Jesús está en el Monte de los Olivos, sus discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús responde a esa pregunta con una serie de advertencias y señales, que veremos a continuación. Este fin de los tiempos es un periodo en el que el mal, la injusticia y el sufrimiento se intensificarán, pero también será un tiempo de juicio y restauración. Jesús no solo hablaba de catástrofes, sino también de la oportunidad para la humanidad de arrepentirse y volverse hacia Dios antes del regreso de Cristo. Jesús enseña que, aunque no sabemos el momento exacto de su regreso, debemos vivir en expectativa y preparación, porque el día y la hora nadie lo sabe. Mateo 24:36. Este es un llamado a vivir una vida de fe, fidelidad y vigilancia. Parte 2. Profecías del Antiguo Testamento. El concepto del fin de los tiempos no es nuevo en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento también tiene muchas profecías que hablan del final de los tiempos y de los eventos que ocurrirán. Una de las más conocidas se encuentra en el libro de Daniel. En Daniel capítulo 12 versículo 4, Dios le dice a Daniel: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Esta es una profecía interesante porque menciona dos aspectos: el aumento del conocimiento y la movilidad de las personas, algo que hoy vemos de manera clara. La tecnología ha aumentado exponencialmente, y las personas se desplazan por el mundo más que nunca. Daniel también describe un tiempo de angustia y sufrimiento antes de la restauración de Israel y el juicio final. En Daniel capítulo 12 versículo 1, se habla de un tiempo de tribulación tan grande que no habrá otro igual desde que existió una nación, pero después de este periodo, Dios traerá la liberación. Por lo tanto, estas profecías del Antiguo Testamento ya daban pistas de que el fin de los tiempos sería un periodo de pruebas, pero también de esperanza y redención para los fieles. Parte 3. Las advertencias de Jesús sobre las señales. Ahora, vamos a profundizar en las advertencias de Jesús. En Mateo 24 y Marcos 13, Jesús ofrece una lista de señales que indican que el fin está cerca. Jesús menciona varios eventos que deben ocurrir antes de su regreso, y cada uno tiene un significado profundo. 1. Guerras y rumores de guerras. En Mateo capítulo 24 versículo 6, Jesús dice: oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Las guerras y los conflictos siempre han sido una realidad en la historia humana, pero Jesús habla de una intensificación de estos conflictos en los últimos tiempos. 2. Hambres, pestilencias y terremotos. En Mateo capítulo 24 versículo 7, Jesús menciona que habrá hambres, pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Esto describe un aumento de los desastres naturales y las calamidades. Aunque las hambrunas y las plagas han sido parte de la historia, Jesús advierte que estos eventos serán más frecuentes y devastadores en los últimos tiempos. 3. Persecución de los creyentes. En Mateo capítulo 24 versículo 9, Jesús dice: entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La persecución a los cristianos será una de las marcas distintivas de los últimos tiempos. Este sufrimiento servirá para purificar la fe de los creyentes. 4. La apostasía. En Mateo capítulo 24 versículo 10, Jesús habla sobre la apostasía,
donde muchos se apartarán de la fe. Y entonces muchos tropezarán, y se entregarán unos a otros, y se aborrecerán. El enfriamiento del amor y la fe será una señal clara de que nos acercamos al fin. Estas son solo algunas de las señales que Jesús menciona, y lo importante es que, aunque estas cosas son necesarias para el cumplimiento de los planes divinos, no debemos vivir con miedo. Jesús también nos dijo en Juan capítulo 16 versículo 33, «No temáis, porque yo he vencido al mundo». La verdadera esperanza para los creyentes está en la victoria final de Cristo. Parte 4. Señales en los cielos y en la naturaleza. En esta cuarta parte, Jesús también nos habla de señales cósmicas y fenómenos naturales que precederán al fin de los tiempos. Estas señales, que incluyen cambios extraordinarios en los cuerpos celestes y en el clima, serán visibles para toda la humanidad. En Lucas capítulo 21 versículos 25 al 26, Él dice, «Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas». Estas son señales poderosas, y su presencia será imposible de ignorar. El sol, la luna y las estrellas no solo representan los cuerpos celestes, sino que a menudo en la Biblia se utilizan como símbolos de la grandeza y soberanía de Dios. Jesús predice que estos elementos naturales comenzarán a manifestar cambios extraordinarios, como eclipses, cambios en la luminosidad y eventos astronómicos que causarán terror en las naciones. Este tipo de fenómenos podría reflejar un desorden cósmico o cambios en las leyes naturales, lo que sería una señal clara de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Además, Jesús habla de la angustia de las gentes, a causa del bramido del mar y las olas. Es interesante notar que la Biblia muchas veces utiliza el mar como símbolo de las turbulencias y los conflictos humanos. El bramido del mar podría ser un símbolo de caos, de la agitación de las naciones ante estos eventos cósmicos. Se habla de una angustia que se vivirá debido a la magnitud de estos fenómenos naturales. Esto podría referirse a una combinación de desastres naturales como tsunamis, huracanes o incluso terremotos submarinos que afecten profundamente a la humanidad. Estos eventos naturales, a menudo descritos como cataclismos, reflejan la inestabilidad y la perturbación que ocurrirán cuando el orden natural sea alterado. Aunque las personas podrían interpretarlo como accidentes naturales o el resultado de una ciencia avanzada, la Biblia enseña que todo esto forma parte del juicio divino y de la señal de que el fin de los tiempos está cerca. Jesús también dice en Mateo capítulo 24 versículo 29 que, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Este es un pasaje que muestra cómo, incluso los cielos, como testigos de la creación de Dios, se verán afectados, como si toda la creación misma se estuviera preparando para el regreso del Rey. Parte 5. Advertencia y preparación espiritual. Ahora, llegamos a la parte más importante del mensaje de Jesús, la preparación espiritual. Después de hablarnos de las señales y los eventos que marcarán el fin de los tiempos, Jesús hace un llamado claro a estar vigilantes y preparados. En Mateo capítulo 24 versículo 42, Jesús dice, «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». La vigilancia espiritual es crucial. Vivir con la conciencia de que en cualquier momento Cristo puede regresar debe cambiar nuestra forma de vivir. Es una invitación a una vida de santidad, obediencia y constante preparación. Jesús también advierte sobre la necesidad de estar en una relación constante con Él. En Mateo capítulo 24 versículo 44, Jesús dice, «Por esto también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá». La preparación espiritual implica vivir en una relación íntima con Dios, con una fe que no se apague ante las pruebas, con una esperanza firme en las promesas de su regreso. Una vida de oración, estudio de la palabra de Dios y servicio a los demás son esenciales en esta preparación. En Lucas capítulo 21 versículo 36, Jesús nos dice, «Velad, pues, orando en todo tiempo, para que podáis escapar de todas estas cosas que han de suceder, y estar en pie delante del Hijo del Hombre». La oración es una herramienta poderosa para mantenernos alertas, para pedir fortaleza en tiempos de tribulación y para asegurarnos de que nuestra vida esté alineada con los principios del reino de Dios.
Este tiempo de preparación no es solo un llamado personal, sino también un llamado colectivo. Jesús nos llama a ser luz en un mundo oscuro, a predicar el Evangelio y a hacer discípulos de todas las naciones. La preparación espiritual incluye el llamado a la acción, a vivir el Evangelio no solo en palabra, sino en obra. En Mateo capítulo 25 versículos del 1 al 13, Jesús comparte la parábola de las 10 vírgenes. 5 sabias y 5 insensatas. Las 5 sabias trajeron aceite para sus lámparas, mientras que las insensatas no. Cuando el esposo llegó, las insensatas no pudieron entrar al banquete porque no estaban preparadas. Este relato ilustra cómo debemos estar listos para la venida de Cristo. Nuestras lámparas, nuestra fe, deben estar llenas y brillando, preparadas para su regreso. La preparación también involucra ser perseverantes. En Mateo capítulo 24 versículo 13, Jesús dice: «Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo». La perseverancia en la fe, la obediencia a Dios y el mantenerse firmes en medio de las pruebas serán marcas distintivas de los verdaderos seguidores de Cristo en los últimos tiempos. El fin de los tiempos será un periodo de pruebas, de turbulencias, pero también es un tiempo de esperanza. Jesús nos ha dado todas las señales para que no estemos desprevenidos, y nos ha llamado a vivir con una fe activa, que se refleja en la oración, en el amor y en la obediencia. Que no caigamos en la desesperación, sino que mantengamos nuestra mirada fija en Él, quien es nuestra esperanza y salvación. Antes de despedirnos, quiero invitarte a unirte en oración, pidiendo a Dios que nos ayude a estar preparados para su regreso, y que nos fortalezca en nuestra fe en medio de las pruebas. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra y por la esperanza que tenemos en ti. Sabemos que los tiempos son inciertos y difíciles, pero confiamos en que tú estás en control de todo. Te pedimos que nos ayudes a estar vigilantes y preparados, que nuestra fe sea firme y nuestra vida un reflejo de tu amor y tu luz en este mundo. Ayúdanos a vivir con esperanza y a compartir tu evangelio con aquellos que aún no te conocen. Que tu Espíritu Santo nos guíe en este camino de preparación, para que cuando tú regreses, podamos estar listos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en este tiempo de reflexión. Ha sido un honor compartir contigo lo que Jesús nos dice sobre los últimos tiempos. En medio de todo lo que está por venir, recordemos que nuestra esperanza está en Él, y que debemos vivir cada día con propósito, siempre preparados y alertas. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a compartirlo con otros y a seguir buscando la verdad en la palabra de Dios. Que tu vida esté llena de paz, sabiduría y esperanza mientras esperas el regreso de nuestro Salvador. Nos despedimos, pero recuerda que cada día es una nueva oportunidad para acercarte más a Dios. No olvides orar, estudiar la Biblia y vivir según sus principios. Que la gracia de Dios te acompañe siempre. Te esperamos en el próximo episodio de Reflexiones Divinas Podcast. Que Dios te bendiga.